Buenas noches, vamos a iniciar un video donde vamos a construir un bloque anónimo pensando en el recorrido de una tabla, ¿ya? Para, con las herramientas que tenemos hasta ahora, poder recorrer una tabla que tiene sentido, digamos, este sentido común desde la perspectiva de querer tomar un conjunto de registros y hacer con ellos lo que se estime conveniente. En este caso voy a seguir usando el mismo modelo anterior, de los videos anteriores, donde tengo a los colaboradores y tengo unas tablas de ciudad, cliente y varias otras. En este caso vamos a necesitar emitir un informe impreso que incluya todas las facturas, indicando para cada una de ellas el número de la factura, el valor neto y el total de productos incluidos en la factura. Entonces, la idea es tomar una a una las facturas que se encuentran almacenadas en esta tabla, que si bien es cierto la data es que hay 8, pero pudiese funcionar para cualquier cantidad, y procesarlas en el sentido de tomar el valor neto, imprimirlo, tomar su número, imprimirlo y luego obtener el total de productos que esa factura tiene. Desde esa perspectiva tengo que indagar en el modelo y me doy cuenta que el detalle de factura es el que tiene, como dice el nombre, el detalle de esa factura. Y por conceptos de detalle, la cantidad de líneas o de registros que hayan en esta tabla asociadas a ese número de factura es la cantidad de productos que esa factura tiene, en términos de cantidad de productos, no el total de unidades de cada uno de esos productos. ¿Cuántos productos distintos habría? No sé, yo compré yogur, leche y cereal, entonces son 3. Independiente que haya comprado 10 cajas de leche, 5 yogur y no sé qué más dije, lo que me interesa es cuántos productos hay. Un ejemplo simple que nos va a ayudar a recordar el tema de cómo declarar el bloque anónimo y de cómo hacer este recorrido de las tablas. Entonces, como ya sabemos, el bloque está compuesto por las palabras clave, ¿cierto? Declare, begin y end. Entre el declare y el begin se encuentra la declaración de mis variables locales al bloque. Y entre el begin y end las instrucciones, las acciones que yo voy a llevar a cabo, que voy a pedirle a la máquina que ejecute en función de cumplir con este requerimiento de imprimir un informe que incluya todas las facturas. Entonces lo hemos conversado. Una de las primeras cosas que yo debo incluir para cumplir este requerimiento es procesar, aquí vamos a ir procesar una a una las facturas registradas, ¿ya? Entonces ese es el primer gran paso, digamos, que es súper global, pero me permite a mí identificar qué es lo que necesito hacer. Entonces, la pregunta acá es cómo hago yo para procesar ese conjunto de registros, ese conjunto de facturas. Con las herramientas que tenemos hasta ahora, tengo una sola forma, ya que a lo mejor no es la más elegante, tampoco es la más fácil quizás de implementar, pero es la que podemos utilizar. Más adelante aprenderemos otro concepto, una estructura de datos que me permite hacer esto sin necesidad de estar jugando un poco al mínimo y al máximo que le llamo yo. Le llamo a esto la técnica del mínimo y el máximo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito rescatar de todas las facturas que están acá para yo poder recorrerlas, para poder aplicar esta técnica del mínimo y del máximo. Necesito que estas facturas se encuentren identificadas, ¿cierto? En este caso el num factura es el ID, con algún correlativo, con algún número que tenga algún patrón a seguir. En este caso el patrón es 1 a 1, ya está, la factura está parte en el 11.520 y van de 1 en 1 aumentando. Da lo mismo cuántas vaya a tener después, el tema es que ese patrón debe estar para yo poder aplicar esta técnica del mínimo y del máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Obtenemos el mínimo y el máximo, hacemos uso de las funciones de grupo que se encuentran disponibles en SQL y quiero obtener el mínimo número de factura y el máximo número de factura. Ahí está, si escribiera bien max estaría bien, ¿no? Entonces, más número de factura, acá num factura, ¿cierto? Y lo vamos a hacer de la tabla factura. Siempre es conveniente que uno tenga claro
a ver, ¿el informe de qué es? Es un informe de facturas. Entonces el centro, el foco, el centro del procesamiento, el núcleo, va a ser la factura. Entonces yo necesito ir factura por factura, porque el informe se trata de ellas. Por eso yo voy a mirar la tabla de factura y veo cómo la puedo recorrer. Y afortunadamente, como el correlativo va de uno en uno, puedo aplicar esta técnica del mínimo y del máximo. Entonces utilizo este CL, que como ya hemos mencionado es un cursor implícito, y como cursor implícito, es decir, una sentencia inserta en una unidad de programación, debe llevar la cláusula into, ¿no? Para poder guardar los valores que la sentencia CL me va a devolver. Las variables yo les doy un nombre, que lo hemos comentado en clase, una buena práctica es ponerle nombres más o menos descriptivos. Entonces acá las declaramos siempre entre el declare y el begin. Establecemos su tipo de dato. Aquí está. Recuerden que PL/SQL no me deja definir las variables o declarar las variables inline, sino que tengo que ir una por una. Y aquí se encuentra la declaración de mis variables que yo voy a usar en mi sentencia CL. Luego de esto, yo necesito, porque tengo el mínimo y el máximo, sé de dónde ir y hasta dónde debo llegar, parto en el mínimo y voy a llegar hasta el máximo. Y eso lo debo establecer cíclicamente, repetitivamente, porque para cada uno de esos valores del mínimo al máximo, yo necesito buscar su número, buscar el valor neto y obtener el total de productos. Entonces, eso lo vamos a lograr definiendo una variable, una opción, ¿no? Una variable llamada bfactura, a la cual yo le voy a asignar ese mínimo. Yo quiero que esa variable vaya desde el mínimo, ya se lo acabo de asignar, y que llegue hasta el máximo. Entonces, mientras esta variable que va a ir mutando, ¿cierto? Va a ir variando, va a partir en el mínimo y va a llegar al máximo, todavía no he dicho cómo va a llegar, pero debería llegar al máximo. Yo aquí le establezco ese límite superior. Entonces la sintaxis me dice que debo poner un loop y luego debo cerrar la estructura repetitiva. Entonces esto, aquí van dos puntos, me va a permitir a mí ir una por una. O sea, entre comillas, en teoría, porque me falta una pequeña instrucción aquí que me permite hacer ese incremento, hacer ese paso del principal, ¿cierto? Al siguiente, al siguiente, al siguiente, así hasta que llegue al límite. Entonces aquí vamos a poner incrementa, creo que puse 2 y sí, incrementa el número de la factura, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer con la variable de factura que ya tenemos. Le vamos a decir a la máquina que tome la variable de factura y que le sume 1. Con eso logro el paso de la primera a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y así sucesivamente. Si miro mi tabla y me centro en el set de datos que en este momento tengo, el valor mínimo sería 11.520 y el valor máximo sería 11.528. Al asignar el valor mínimo, partiría por acá y yo, como voy a ir de uno en uno, pasaré por la 1520, por la 11.521 y así sucesivamente hasta llegar al límite que sería el 11.528. Eso que yo tengo acá me hace esa iteración, me hace esa pasada una por una de cada una de las facturas. Entonces acá me conviene identificar qué es lo que yo quiero hacer para cada una de las facturas. Bueno, debemos obtener su valor neto. Entonces eso lo hago, rescato información desde la base de datos con una sentencia select. Entonces esa información se encuentra en la tabla factura. Ahora voy a volver a hacer un select sobre la tabla factura, pero ahora con otro fin, con el fin de ir a buscar los datos de una factura en particular. El primer select que yo hice de la tabla factura era para buscar el mínimo y el máximo, un objetivo completamente distinto. Ahora yo necesito que esto me devuelva el valor neto, el campo se llama neto simplemente. Entonces yo aquí en el select le digo que es el valor neto, ahí está, le digo que lo guarde en una variable, que le vamos a poner bneto, y le digo que lo saque de la tabla factura. No sin antes indicarle, porque ahí me estaría devolviendo todos los valores netos. No quiero todos los valores netos, sino que debo filtrar y debo solamente mirar la factura que estoy procesando. Entonces, en este caso, mi num factura tendrá que ser igual a la variable bfactura, que es la que se va a ir moviendo, desde el valor más pequeño hasta el valor más grande. Entonces, se produce esa suerte de ir a buscar los netos dependiendo de la factura que tú estés visualizando.
Perfecto, como ya hemos dicho, la variable neto y la variable de factura no las he declarado, entonces voy por la variable de factura primero, y esto es un number, y luego por la variable b neto. Entonces acá la selecciono y también es un number. Aquí si yo quiero ser un poco más precisa, ¿cierto? Y aplicar buenas prácticas, yo podría decir que la variable b neto es un... Voy a usar el type acá, factura neto, porcentaje type, ¿ya? Y con eso logro rescatar el tipo de dato para no estar viendo, o sea, es fácil, ¿no? Porque es número, pero si para poder ir aplicando estas buenas prácticas, siempre es conveniente usar el type cuando el dato que tengo viene de un campo en particular. Guarda el valor de un campo en particular. Entonces con esto logro sacar el neto. Perfecto, tengo el valor neto, el número de la factura no lo voy a ir a buscar porque lo tengo, eso está variando en la variable de factura, así que en el fondo ya está. Y el valor neto lo acabo de sacar. Me falta ahora calcular el total de productos para esa factura. Entonces lo establecemos como una acción más. Fíjense que estas acciones que yo estoy definiendo acá se encuentran dentro del ciclo. Al encontrarse dentro del ciclo, significa que se están aplicando para cada una de las facturas. Y si yo leo, digo, mira, para una factura voy a obtener su valor neto, voy a obtener su total de productos, ¿cierto? A ver si lo vamos a escribir bien. Ahí sí, total de productos. Y luego incremento el número de la factura. Eso tiene sentido. Tiene sentido ir buscar los datos que necesito, que me están estableciendo en el requerimiento, para luego poder imprimirlos. Entonces aquí vamos a poner imprimir los resultados como siguiente tarea. Entonces vamos a ir acá a obtener su total de productos. Eso ya lo habíamos comentado. Lo voy a ir a sacar de la tabla detalle. Ese se llama detalle factura con un underscore. Detalle factura, ¿cierto? Y voy a ir a contar. Entonces yo quiero contar cuántos productos hay. Quiero contar productos. Y en la tabla detalle factura perdón, acá está el detalle factura, hay un campo que se llama code producto. Entonces si yo le establezco aquí a la sentencia code producto, entonces le estoy diciendo cuente, si lo trato de traducir, ¿no? Cuente los productos que están en el detalle, y aquí viene el complemento, ¿cierto? La fase final, donde la factura, es decir, el num factura, sea igual a la factura que estoy mirando, que puede ser la 11.520, puede ser la 11.525, no lo sé, pero eso lo sabe la variable b factura. Ella es la que mantiene la factura que estoy mirando en algún momento específico. Ella es la que sabe cuál es la que está procesando. Ella es la que sabe a cuál está mirando. Entonces, en función de ese valor, yo voy buscando la información. Perfecto. Tenemos esos datos ahí y ahora lo vamos a imprimir. Entonces, dbms output.putLine. Recuerde que dependiendo del requerimiento, yo puedo pedir que esto se imprima o yo puedo pedir que esto se guarde en una tabla, o sea, haga persistente, digamos. La diferencia no es mucha en términos del proceso, es cómo termina al final. Si me piden guardar, voy a tener que hacer un insert. Pero me piden imprimir nada más. Entonces, acá ponemos num factura, le vamos a poner el número de la factura, vamos a poner las barritas van a salir por acá, nunca me salen con este teclado, me salen con el de acá, aquí está, ahí sí, y ponemos el B, pero en minúscula, B factura, ya, punto y coma, y ahora, aquí me equivoqué, esto era, me faltó una U, put line. Entonces ahora vamos a tomar esto y lo vamos a copiar, lo vamos a pegar por acá y ponemos, me pedían el valor neto y eso lo tengo en la variable b neto. Entonces aquí ponemos valor neto, perfecto, y lo último que me piden es la cantidad total de productos. Entonces voy a hacer el dbms output, nuevamente lo vamos a copiar, lo vamos a pegar y aquí me tengo que preguntar ¿dónde está el total de productos? Y no está, porque si bien es cierto tengo la sentencia, me faltó ponerle la cláusula into. Si usted está viendo este video, cuando terminó de escribir dijo, le falta el into. Claro, porque yo no puedo tener un select
sin poner un int. Entonces, ¿y en qué momento va a poner el int? Este es el momento. Entonces aquí yo tengo total productos. Entonces ahí yo ya puedo usar la variable aquí para poder imprimir. Entonces acá tenemos, y acá tenemos el total productos. La variable hay que declararla porque eso no lo hice. Entonces la vamos a pegar por acá. Y la pregunta que tenemos que hacernos siempre, de qué tipo es esta variable o qué valores va a contener. El tipo de datos siempre depende de los valores que va a contener la variable. En este caso es un number. Listo. El ejemplo es bastante simple, pero necesito entender, ¿verdad?, cómo yo puedo procesar este conjunto de registros. Da lo mismo, cual sea. Lo que sí debo tener la premisa, ¿cierto?, de que tiene que su identificador tener un patrón correlativo, una secuencia correlativa, que puede ir de 1 en 1, de 5 en 5, etc. Pero tiene que existir ese patrón. Entonces, aquí vamos a activar la salida del servidor, porque yo lo acabo de iniciar solo para grabar este video, la salida. Entonces vamos a ir acá y vamos a ejecutar el bloque. Lo voy a seleccionar y voy a ejecutar el bloque. Acá recuerden siempre dos posibilidades: funciona, todo perfecto, o bien hay errorcillos, ¿verdad?, que nos empiezan a salir y que yo tengo que aprender a leer cómo sacarlo, ¿ya? Ahí se encuentra y efectivamente pasa por todas las facturas. Ahí está, en una factura 11.520, valor neto, no sé, 100.000, ¿no? Total de productos 4, número de factura 11.521, dice que tiene 3 productos. Si soy desconfiada, voy a tomar aquí el 11.521, voy a mirar al detalle de factura, y filtro aquí por el 11.521. Si yo filtro, aquí voy a poner el 11.521, que el informe nos dijo que tenía 3 productos, y efectivamente tiene 3. No me interesa saber cuáles son, me interesa saber cuántos eran. 3. Entonces, comprobado, está todo ok. Poniendo un poquito de belleza, ¿cierto?, al informe, yo podría pedir que ese formato numérico del valor neto apareciera con el símbolo financiero. Y eso lo puedo hacer. Yo siempre recomiendo que todo lo que sea formato sea donde corresponda, ¿ya? Yo saco el dato en bruto, de tal forma que después, si yo lo quiero embellecer, lo puedo hacer donde corresponde, ¿ya? Porque si después yo quiero tomar, por ejemplo, el valor neto y someterlo a alguna operatoria matemática, si está con formato no voy a poder hacerlo. Entonces, por eso yo bajo el dato en bruto y acá lo ordeno. Y aquí hacemos uso del tuchar, ¿verdad?, donde voy a establecer lo que hemos aprendido en las asignaturas anteriores de base de datos: 99G123, G123, para mucho dinero, ¿no? Y ahí está, cierro el paréntesis del varchar y cierro el paréntesis del DBMS output. Voy a borrar la salida anterior y voy a establecer aquí el declare. Perfecto. Ejecutamos y ahí está. Ahora sale con formato el valor neto. Están todas las facturas, la 11.528, 200.000 con 4 productos y así hacia atrás. No quedó muy estético, pero el objetivo era otro. El objetivo era poder recordarles un poquito cómo era que yo podía recorrer una tabla, da lo mismo cuál, utilizando estructuras repetitivas. Espero que les sirva de algo y nos vemos en el próximo video hablando de algo de PL/SQL o de cualquier otra cosa relacionada con programación. Nos vemos, muchas gracias.